Gustazo saludarles nuevamente en Átomo Multimedia, Mónica Mora, su servidor en este espacio tan especial, tan querido y apreciado por mí también. Y bueno, en esta ocasión con una gran experiencia de entrevistar a una, además de ser amiga, una maestra de vida y maestra también del trabajo en los medios de comunicación y el trabajo sobre todo también en lo que se refiere a producción de material audiovisual de calidad y contenidos. Ella es Asbel Guzmán Corona, a quienes pues seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero que pues además del gusto de presentarla aquí, también quiero comentarles que ella fue una de las personas clave en mi vida y lo ha sido, sin que ella quizá lo sepa, al darme oportunidad de trabajo en un momento desesperado de mi vida. Así que esas cuestiones no se olvidan y pues bueno, no vamos a chillar, así que mejor vamos a trabajar. Asbel, ¿cómo estás? ¡Qué gustazo! Ay, Pola, muchísimo gusto de verdad de estar contigo. Gracias por esta invitación y bueno, muy honrada de verdad de poder tener esta entrevista el día de hoy. También te agradezco mucho el comentario. Independientemente de las circunstancias, eres una persona importante en mi vida personal y profesional, así que eres totalmente correspondida y siempre te lo digo. Muchísimas gracias, Asbel. Alguien por ahí hace poco comentaba que yo siempre empiezo halagando a mis invitados y yo me quedé pensando que no es un halago, simplemente a mí me gusta invitar a las personas a quienes reconozco que hacen bien las cosas y no simplemente para cuestionar, criticar o debatir, que también es muy bueno y muy sano ejercicio, pero en cuestión de conocer a alguien y dar a conocer el trabajo que realiza pues en bien de la sociedad, pues ¿por qué no invitar a las y los mejores, no? Y es por eso que me he dedicado gran parte de los últimos años de mi vida profesional a hacerlo. Y aquí estás tú, Asbel, y sin más preámbulo, pues quiero apresurarme a leer tu semblanza. Le dije que chiquita y bueno, van a ver, y se las voy a leer resumida. Ella es la maestra Asbel Guzmán Corona, egresada de la maestría en estudios de migración internacional por el Colegio Frontera Norte. Tiene una licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. También, bueno, estudió en la Universidad Internacional de Andalucía, donde también realizó una estancia de formación audiovisual. Se ha desarrollado en el ámbito académico y en el audiovisual, tanto en medios públicos como en privados, ya sea como generadora de contenidos como a nivel directivo. Ella inició su participación en los medios de comunicación como colaboradora en Radio Nicolaita. Desde 2003 dirige su propia casa productora, la Casa Codia Agencia Multimedios. Sus líneas de trabajo se orientan a la difusión de la problemática migrante, un tema sumamente importante y admirable también, vamos a reconocerlo en un momento. También la promoción de la cultura y las tradiciones de Michoacán, la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos humanos. A través de esta casa productora, Codia Multimedios ha colaborado de forma independiente con diversas administraciones del gobierno estatal y municipal en Michoacán, realizando producción para el posicionamiento de imagen pública y programas de gobierno. Ha colaborado para la máxima casa de estudios de la entidad, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la realización de producciones en apoyo a la difusión de trabajos de investigación, además de impartir talleres de producción audiovisual para la divulgación de la ciencia, otro tema sumamente importante, a través del Departamento de Divulgación Científica. Actualmente escribe en la sección de análisis para el semanario El Sol de Morelia. Y vámonos a los premios, porque fue reconocida en el año de 1998 con el Premio Estatal de Periodismo y en el mismo año obtuvo el Premio Iberoamericano Acitra con el reportaje Los Santos Olvidados. El Premio Nacional La Pluma, la Lente y el Micrófono de Plata en 2007 con la serie para televisión Manos Mágicas de Michoacán. Asbel Guzmán ha sido nominada finalista en 2015 y 2018 en Pantalla de Cristal de Canal 22 en las categorías de Mejores Valores de Producción, Mejor Reportero, Mejor Reportaje, Mejor Guión con la serie Historias de mi Tierra. Miren, hasta me pongo chinita. Bueno, yo soy bien fácil de que me ponga chinita. En las que se ha visibilizado el impacto de la migración de Michoacán, en Michoacán. Sus producciones se han difundido en cadena nacional y señal internacional a través de Canal 22 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Mexicanal en Estados Unidos, así como la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de nuestro país. Ella es Asbel Guzmán.
Y bueno, Asbel, la que queremos iniciar esta breve charla, pero espero que sea muy fructífera, es el tema migratorio. Es un tema crucial, sobre todo para nuestro país, pero también pues sobre todo para nuestro estado. Sabemos que se dice pues que la mitad de la población michoacana radica en los Estados Unidos y esto implica pues no solo el abandono de comunidades aquí, sino lo que viven los migrantes en el trayecto hacia el vecino país del norte, que es generalmente Estados Unidos, a donde se dirigen, y bueno, todo lo que tienen que pasar, padecer y sufrir allá en el exterior. Tú y tu equipo, que me consta que son un equipazo de grandes amigos también y profesionales, han logrado todos estos reconocimientos y han trascendido las fronteras de la comunicación, llevando a cabo el mensaje pues a todos nosotros, mostrándonos todo lo que se puede hacer para visibilizar este fenómeno. Cuéntanos por qué es uno de los temas que te apasiona. Bueno, creo que comenzó esta historia sobre migración realmente cuando comenzamos nosotros como productora a hacer contenidos para personas, pues para los migrantes que vivían sobre todo en la zona de Illinois, en la ciudad de Chicago, que en ese entonces, te estoy hablando de 2007, había una gran concentración de michoacanos y michoacanas en aquel lugar. Entonces queríamos nosotros explotar algo que se llama el turismo de añoranza, pero como la productora, la casa productora, Codia tiene un enfoque social, lo que queríamos era mostrar, tratar de conectar con la gente que vivía en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, a través del producto, de los productos que se generaban en Michoacán. Entonces pensamos que la artesanía, que es mundialmente reconocida, pues podía ser este medio de conexión, pero no solamente eso, sino mostrar el trabajo de las artesanas, de los artesanos, la calidad de los mismos, los procesos de elaboración y que poco a poco, a través de diversos capítulos, porque la serie estaba conformada por 19 capítulos, pudiéramos recorrer diversas zonas del estado y pues mostrar esta parte amable, porque en ese entonces ya empezamos a ver nosotros pues un Michoacán distinto al de algunas décadas atrás, ¿no? Entonces, qué mejor que poder mostrar la riqueza cultural y las historias de los lugares, las historias de las familias, de las personas, y bueno, o sea, pensando, sí, en un producto audiovisual, poder conectar con esa gente, y la verdad es que tuvo muchísimo éxito. Para nosotros fue un gran aprendizaje porque pues también aprendimos a conocer el estado, a estas personas, valorar también de manera individual lo que podían hacer ellos y ellas y también conocer el gran interés que mostraban sobre todo nuestros pausenos en Estados Unidos. Entonces, esta fue, digamos, como la primera parte que a nosotros nos hizo pensar en nuestro público, en los migrantes, las y los migrantes que están allá, pero después digamos que el fenómeno se fue transformando. ¿Por qué comenzó? Yo comencé a tener como mayor interés por el tema migratorio y después comencé a estudiarlo, ¿no? Por eso comencé haciendo una especialidad en el Colegio de la Frontera Norte, que son especialistas precisamente en ese tipo de temas, y después hice una maestría que entonces me permitió conocer las distintas caras de la migración, el fenómeno migratorio internacional, el lugar que ocupa Michoacán en este sentido, y bueno, también algunas otras situaciones, procesos, condiciones que viven las y los migrantes en condición irregular, porque no es lo mismo aquellos que se fueron y que ya son ciudadanos y ciudadanas a quienes se van, como lo hicieron probablemente ellos hace algunas décadas y que viven toda una serie de situaciones muy complicadas a raíz de los atentados en Estados Unidos, porque las leyes pues se hicieron mucho más. Endurecieron. Sí, entonces el fenómeno pues se ha complicado a lo largo de los años y en ese entonces cuando yo empecé ya a mostrar como esta otra cara de los migrantes, pues me empecé a dar cuenta que a menos de que se hablara de las grandes tragedias, los medios de comunicación no ponían atención en ello y en ellas, ¿no? Y entonces, bueno, siendo Michoacán un estado migrante, por supuesto que me pareció adecuado conocer el impacto de la migración en Michoacán a partir, por ejemplo, de las familias que han sido divididas,
contar las historias de aquellos que se fueron, la migración femenina, cómo ha ido evolucionando y también cómo se han ido transformando las comunidades a partir del impacto precisamente de aquellos que regresaban y encontraban o que querían transformar sus pueblos y sus tradiciones. Entonces, es así como, digamos, es una parte de nuestro trabajo que hemos realizado y bueno, a partir ya de que México no es solamente un país de tránsito, sino también de destino, pues ahora ya se empieza a vivir una realidad diferente y nos hemos dedicado en los últimos años a seguir historias precisamente de las y los migrantes que utilizan a México como lugar de recepción y también como tránsito, ¿no? Así es, estás precisamente tocando un tema muy real y muy vulnerable, que es pues el desplazamiento humano forzado se llama ahora. Bueno, ya le pusieron un nombre, incluso ya se están formando comisiones especializadas en este tipo de casos, porque sabemos que por temas políticos y por temas humanitarios, por temas pues también de seguridad, pues muchas personas de otros países, así como dices, ya no solo es el tránsito y esperar cruzar la frontera norte con Estados Unidos, sino pues están quedando aquí en nuestro país, que no necesariamente nuestro país tiene la capacidad para recibirlos con los brazos abiertos, como podría o debería de ser, o como era anteriormente. Y yo quiero comentar un caso de una joven venezolana que llevaba hace unos años varada aquí, llevaba 2 años, y nuestro querido amigo Alejandro Guizar, que también participa aquí en Átomo Multimedia, pero bueno, no lo quiero meter en problemas, pero bueno, él nos facilitó que fuera atendida en el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, con la abogada con la que acudimos, se le explicaba a esta persona detalladamente que se tenía o que casar con un mexicano y que pues ahora se habían endurecido también las políticas en México para constatar que efectivamente estuvieran casados o pedir asilo político, pero por el tiempo que ella ya llevaba aquí era imposible demostrar que era perseguida por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, y el previo también. Entonces, ella realmente se puso a llorar y entonces nos quedamos sorprendidas de ver cómo habían cambiado las políticas poco amigables, bueno, que antes eran amigables de México hacia ese tipo de personas que tienen que quedarse aquí, porque ella no veía salida, decía, pues, ¿con quién me voy a casar? Pues también voy a fingir. Y luego asilo político, pues yo no me quiero regresar a que allá me hagan algo. Entonces, algo similar es lo que está pasando con nuestros mexicanos, Asbel, con nuestros paisanos que ya no solo se van a buscar un trabajo o pues el sueño americano para enviar dinero aquí, las remesas famosas, que son una tercera parte de los ingresos de nuestro estado. Antes se decía que era la mitad, pero ahora es el aguacate, las remesas y pues lo que es producto del crimen organizado, también lo que ingresa a nuestro estado. Entonces, bueno, ahora esta realidad, eh, pues la estamos viendo cómo la están padeciendo otras personas, pero esta realidad la padecen ya desde hace un tiempo, como bien lo dicen nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, y con este endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos, pues se ha complicado más la situación y sin embargo siguen intentando cruzar Asbel y siguen yendo. ¿Por qué? Porque pues la situación aquí no lo es, no es lo adecuado. Entonces, pues es muy atinado que ustedes en Codia Multimedios y tú personalmente como la especialista que eres en este tema, por los estudios que has hecho, por la pasión con que realizas tu trabajo, pues puedas mostrar esta realidad a un público más extenso y diferente, y bueno, comprobar también que aquí en nuestro país pues ya no estamos siendo los mejores anfitriones por las circunstancias que se están presentando. Entonces, pues qué maravilla que puedas también presentar el tema de lo que se produce en nuestro estado, que son las codiciadísimas artesanías, pero también además, pues, este fenómeno social que mencionabas de la disfunción que se provoca en la separación de las familias, cuando se va el hombre o la mujer y bueno, luego empiezan a enviar dinero, luego dejan de enviar dinero y se quedan aquí las familias sin un sustento, y entonces, bueno, vienen más problemática que se junta todo lo demás que estamos viviendo en esta sociedad mexicana, no solo michoacana. Entonces, ¿qué hay en miras para Codia Multimedios, para ti como persona? Porque aquí la invitada y el personaje eres tú, para seguir trabajando sobre esto
y bueno, seguir llamando la atención y no solo como un tema de amarillismo o como decías que pues antes nada más se señalaba y se comentaba, pero no se veían las historias. ¿Qué dice el corazón? ¿Qué dice el estar en un país lejos del tuyo, de tus costumbres, de no poder visitar a tus hijos, a tus padres, de que mueran sin que puedas venir a darle el último adiós y luego por la pandemia por COVID-19 tantos fallecimientos? ¿Qué panorama tienes ante esto? Ya te dejo Bueno, la hablar. idea, gracias. Cuando uno se dedica a los medios de comunicación, y yo creo que tú lo sabes perfectamente, no es como a lo mejor levantarte y realizar un trabajo rutinario. Aquí realmente trabajar para un medio o tener una productora es un estilo de vida, porque realmente conformas, o sea, adecuas tu vida para poder llevar a cabo tu actividad, porque aquí no hay horarios, aunque te puedes organizar de determinada manera. eh, Empiezas a generar un ritmo de trabajo en el que tienes que estar muy pendiente del panorama, qué es lo que está sucediendo en el panorama para poder ser atinado en lo que quieras producir. Cuando trabajas de manera independiente, esto lo tienes que tener muy presente porque tienes que tener como un termómetro de qué es lo que está sucediendo, hacia dónde va, cuál es la ruta que quieres seguir, cómo quieres planificar tu año y si también va a haber como apoyos por parte del gobierno para poder muchas veces auspiciar este tipo de proyectos, ¿no? Así es. Porque depende mucho de la administración, y te lo digo porque he trabajado para varias administraciones en el gobierno, qué tan Mm. empáticos puedan ser con el tema. Y hay administraciones que están como más conscientes, más informadas, aunque muchas veces lo hacen por un tema político, por querer estar ahí presentes con las y los migrantes que tienen mucha influencia. Por ejemplo, aquellos que viven en Estados Unidos con sus familias acá en las comunidades. Aunque fuera por ese tema, deberían de tomar en cuenta a las y los migrantes, las actividades que realizan, cómo está su vida en las comunidades, a nivel de inseguridad, cómo se están invirtiendo, por ejemplo, las remesas, si hay el camino adecuado. Yo he platicado, y no me quiero salir del tema, pero he platicado, por ejemplo, con los líderes migrantes, las y los líderes migrantes, y hay una preocupación muy grande por saber hacia dónde va ese dinero que ellos están invirtiendo. Entonces, eso me sirve a mí como para enrutar y saber hacia dónde tengo que comenzar a planear los proyectos. Sí voy a continuar aquí en la productora, lo hemos platicado pues con mi esposo, que es mi socio, y vamos a continuar sí con el tema migratorio, pero a lo mejor dedicándole un poco más a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? No digo que los migrantes regulares no sean vulnerables, pero tienen una condición distinta a aquellos que no tienen absolutamente nada, que han tenido Pues que sí. dejar muchas veces el Estado eh, de manera forzada por cuestiones de seguridad, igual que tu amiga la venezolana. Exactamente. Ajá. Ujú. Y lo mismo sucede en otros países. O sea, yo tuve oportunidad en el último documental que hice, que lo terminé en diciembre del año pasado, pues de estar entrevistando a migrantes venezolanos que ellos duraron como 2 meses en llegar desde Venezuela a México y vienen huyendo, pues por lo mismo que vienen huyendo de Honduras o de El Salvador o de Nicaragua, pues huyen de la violencia, huyen del hambre, De eh, Haití. Ujú. ¿perdón? Haití, De por ejemplo, Haití Haití, también. claro, Ujú. sí, también tuve oportunidad de entrevistar haitianos. La situación de los haitianos es diferente porque utilizan una ruta distinta. Muchos de ellos salieron de su país desde 2010 y a raíz de los convenios intrarregionales que hicieron con Brasil, por ejemplo, con Chile, sí, sobre todo con Brasil y con Chile, pudieron salir con República Dominicana también pudieron se pudieron acoger en ese momento a programas que había para que pudieran llegar a sus países, los empleaban y demás, pero cambió la administración y tuvieron otra vez que irse Ujú. ya con el objetivo de ir a Estados Unidos, bajo condiciones sumamente complicadas, arriesgando la vida. Todos los que atraviesan el tapón del Darién, es, cuando salen de ahí son realmente verdaderos héroes porque viven lo indecible. Sin embargo,
creo que el hecho de nosotros poder acercarnos con estas personas, conocer todo lo que padecen, también nos sensibiliza y bueno, yo desde mi punto de vista y dirigiendo la productora, creo que es mi obligación también como comunicóloga poder mostrar estas caras y no dejar de hacerlo. A lo mejor yo me puedo dedicar también a hacer alguna otra cosa, o sea, también hago otras cosas, pero no podría olvidarme de todo lo que ya viví y no utilizar esta ruta para mostrar lo que estas personas viven, ¿no? Así es, mostrar realidades, yo creo que es un compromiso social muy importante, mostrar realidades y para las personas que ni idea tienen y a las que tienen muy poca idea o que no les ha interesado de repente darse cuenta y ver, porque continuando con este tema de la migración forzada, bueno, antes, como decíamos, era el sueño americano, iban a trabajar, iban al campo, a las fábricas, pero ahora también huyen del crimen organizado, también huyen pues, de la violencia, de la inseguridad, del secuestro. Entonces, son realidades que muchas veces, bueno, se intentan pues minimizar o tapar y son personas que tienen aquí en México los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros, pero que sin embargo no reciben este, pues este beneficio de tener un trabajo legal, de tener los beneficios pues de la seguridad social, bueno, de mil cosas, ¿no? Entonces, por eso realmente, pues parte también la admiración hacia ti, tu equipo, hacia Arturo, tu esposo, a quien admiro, quiero con todo mi corazón, y que aunque no esté presente físicamente, siempre estamos pensando en él y viendo qué día nos vamos a ver y qué día nos vamos a ver, porque Arturo, yo creo que ha sido, y me lo dijiste en alguna ocasión, tu empuje también y tú el empuje de él y forman una pareja hermosa, una familia preciosa y bueno, un equipo de trabajo impresionante. Y Asbel, ¿qué se siente poder tener esta capacidad de transmitir, de llevar un mensaje tan fuerte, tan importante y no solo, como dices, refiriéndote al tema migrante, sino pues a todas las realidades que muestras y que exportas hacia otras entidades, hacia aquí mismo, hacia otros países y que les muestras también. Pero lo más importante es aquí, ¿no? Que nos demos cuenta también cómo te sientes tú como mujer, como madre, como esposa, como jefa, como amiga, como ser humano. Pues primero que nada me siento con una responsabilidad grande y te lo digo de manera sincera. Hubo un tiempo en el que, digo, a pesar de que tengo prácticamente toda mi vida dedicándome a los medios, en que me sentía como un tanto decepcionada, sentía que mi trabajo no reflejaba todo lo que yo quería decir, pero creo que son procesos que uno también como persona tiene que ir resolviendo, son etapas en la vida, en lo que tiene mucho que ver, obviamente, con la situación que yo a nivel personal he vivido, porque de pronto uno quisiera hacer muchas cosas y te sientes como limitada por diversas Yes. circunstancias, a lo mejor porque hay veces que para el apoyo de los proyectos no es el mismo, no hay la misma respuesta que antes, que a lo mejor no alcanzan a ver toda la trascendencia que ha podido tener lo que has producido. O sea, hay momentos en que uno sube y luego uno baja, y yo creo que de eso se trata, o sea, de no caerse, de mantenerse, ¿no? Y de pronto en la mañana, cada vez que, te lo juro, cada vez que sale el sol, sí, con una actitud a lo mejor, eh, sí positiva, pero como de fuerza y como de empuje y decir, a ver, aquí en la casa todos nos tenemos que poner las pilas, somos un equipo, nuestra circunstancia es diferente a la de los demás por ser una familia con ciertas características y aquí no se vale que nadie se quede atrás, ¿no? Y si alguien se queda atrás, pues tenemos que, tenemos que Hablar. salir adelante, o sea, ese es el asunto. Y de pronto te das cuenta que tú no eres la única con situaciones complicadas, que hay muchas familias que tienen situaciones complicadas y el estar consciente de eso también es lo que me motiva a escribir. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo la columna, ya tenían años diciéndome, invitándome a que escribiera. Y bueno, me daba un poco de temor. Yo me he dedicado toda la vida a los medios audiovisuales, pero escribir implicaba un reto distinto porque
porque en un medio audiovisual de pronto viene tanta información, a uno la tiene que combinar audio con video, no está ahí plasmado, escrito. Si quieres, te puedes regresar para volver a asimilar el contenido y demás, pero cuando escribes, se quedó ahí y eso a mí me generaba como un poco de nervio, ¿no? Sin embargo, sí me gusta escribir, escribí mucho durante un tiempo complicado en la familia y de pronto alguien me dijo, un académico, por cierto, me dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir un poco? Creo que es algo que, o sea, se nota que te gusta y podrías ahí exponer varias cosas. Sin embargo, la verdad es que no lo tomé tan en serio, pero cuando me di cuenta de la importancia que tiene el periodismo, de la responsabilidad tan grande que hay, de que si puede ser vehículo para dar a conocer muchas situaciones complicadas, injusticias entre ellas, violaciones a los derechos de las personas, creo que el escribir y encontrar tu público adecuado, gente que también le gusta analizar ciertos contenidos y con los que te puedes conectar, pues se me hizo una gran oportunidad y después dije, claro que sí. Y entonces hubo un momento en el que me vi con Dalia Martínez, que es directora del Sol de Morelia, con quien fuimos compañeras en la universidad y quien ya me había hecho la invitación, y que no necesariamente era cosas netamente académicas, porque me habían invitado para escribir para en el ámbito académico, y dije, no, yo necesito entrar como en un modelo de escritura que me permita a mí también expresarme. Libertad, claro. Escribes de manera, o sea, de forma académica, tú eres la tercera persona porque estás realmente haciendo referencia probablemente sí a tu experiencia, pero a otros autores, y las opiniones pues quedan fuera, ¿no? Entonces, me involucré más bien con el periodismo narrativo y qué es lo que estoy haciendo ahora. Claro que he tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, del desplazamiento forzado interno, narrando algunas experiencias de gente que vive en Tierra Caliente y que ha sido víctima del crimen organizado y que se ha tenido que esconder y familias que han huido de aquí, que están en la frontera de nuestro país y que no hay manera de que regresen. Y esto me ha motivado mucho para que yo dé mi punto de vista, sí, para que investigue todo lo que publico, o sea, está bien Fundamentado. documentado, eso me gusta mucho, y también el poder dar mi punto de vista, platicar acerca de mis propias historias y poderlas vincular con las situaciones que se viven actualmente y tratar de aterrizarlo también en Michoacán. Entonces, ese es un trabajo que sí me distrae un buen rato, pero que me doy cuenta que me encanta. Y aparte, sí me doy el tiempo de escribir porque creo que demando lo mismo que me gustaría a mí consumir, ¿no? Algo Así que me es. permita saber que lo que estoy leyendo es cierto, y sobre todo porque de pronto te encuentras con cada personaje que se dedica al periodismo, pseudoperiodismo, y ya a mí no me gusta que me vinculen con esas personas. Yo prefiero hacerme Así mi es. propio nombre sin pertenecer a ningún grupo de nada, y caminar yo de manera independiente por mi propio camino y y trascender de esa manera, ayudando a los demás, si se puede, ¿verdad? Y bueno, yo coincido mucho contigo en esto de, pues, de no pertenecer a grupos y de ser independiente y de ser libre completamente. Y sí, por supuesto, gozamos de la amistad de muchos compañeros, grandes periodistas, igual muchos que yo siempre lo digo, que ya trascendieron y que en lo personal a mí me mostraron mucho el camino, malo o bueno, pero no me dijeron quién era quién en la historia de Michoacán, lo que quizá en la universidad no nos mostraron, no nos enseñaron nunca. Y bueno, por eso te entiendo. Y escribir, pues qué maravilla, qué paraíso. Así que, pues qué gran ejemplo, Asbel. Y pues te quiero invitar para una segunda parte, una tercera parte más adelante, que nos puedas aportar más. Por supuesto, aquí vamos a estar eh, eh, invitándote constantemente y bueno, en el transcurso de este programa esperamos que hayan podido apreciar no solo el valor de una mujer, sino de una esposa, una profesionista y bueno, una amiga y una profesional de la comunicación, entregada, responsable, seria y bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias, Astrid. Gracias a ti, Paula. De verdad un placer. Espero tener la oportunidad nuevamente de estar contigo.
agradecida nuevamente y pues a tus órdenes. Muchas gracias. Igualmente, saludos a Arturo, a tus hijos y a todo tu equipo. Gracias, hasta pronto, Asbel. Gracias, Enrique Gómez. Gracias a Rodrigo G. Morita y Rodrigo G. Zamudio. Muchísimas gracias, hasta pronto.